Show de Gabriel Inferti. ¡Ho, ho, ho! Mentiría, y muchos de vosotros también lo haríais, si dijera que mi problema con Napoleón es la falta de rigor histórico. De hecho, estoy seguro de que la inmensa mayoría de críticos de andar por casa, y yo soy uno de ellos, que se ha lanzado a criticar la película por este aspecto, realmente no lo hace con conocimiento de causa, sino porque otros se lo han dicho. Vamos, que hay unos pocos que saben de historia, a los que les ha chirriado un montón de cosas en Napoleón y han puesto el grito en el cielo, y luego la comunidad de comentaristas de la cultura popular, apoyándose en los que saben, se ha lanzado al cuello de Ridley Scott por esta cuestión. Pero esto es más cosa de la era en la que vivimos, en la que las vergüenzas de una película histórica se democratizan rápidamente gracias a internet. Este mismo Napoleón en los años 70 u 80 habría sido visto a este respecto con otros ojos. Y es que por mucho que nos empeñemos en que las películas históricas deban, por alguna suerte de imposición sociocultural jamás escrita, ser prácticamente documentales o recreaciones rigurosas, en realidad se trata de interpretaciones, de lecturas sesgadas, más o menos conscientemente, de los eventos y personajes a los que aluden. Pero incluso, más que eso, una película histórica es un retrato involuntario, no tanto de la época que pretende representar, sino de la época en la que se realiza. Como afirma Tom Simons en su artículo El cine histórico en la era del nuevo Hollywood, para la industria cinematográfica estadounidense, que una película histórica resuene con los valores, actitudes y preocupaciones de los espectadores contemporáneos es un imperativo comercial, ya que la relevancia es la base del éxito. De esta forma, un valor intrínseco de las películas históricas es que la distorsión, el anacronismo, el partidismo y la simplificación excesiva son algunos de los medios con los que se consiguen estos fines comerciales. De hecho, son precisamente estos elementos, que para muchos historiadores tradicionales constituyen algunas de las mayores ofensas del medio, los que los convierten en documentos históricos tan informativos, no sobre los acontecimientos que representan, sino sobre el periodo en el que se realizaron. Incluso Simons afirma en su artículo, citando a un tal Rosenstone, que la historia escrita no es distinta del llamado cine histórico en algunos aspectos. Se trata, cuenta Simons, de una narración interpretativa o historia que da énfasis o significado a una selección de datos brutos, o en otras palabras, en su base es una construcción ideológica que es en parte ciencia objetiva y en parte invención creativa. Así pues, lo de Scott es un biopic más al estilo de lo que siempre ha hecho Hollywood con la historia, una referencia a un personaje histórico y a los eventos que le rodean, tamizada por los clichés, valores y percepciones socioculturales de nuestro tiempo y los criterios y sesgos del cineasta a cargo. De hecho, al menos yo personalmente no soy de los que valoran jamás una llamada película histórica por su rigor. Principalmente lo reconozco porque no soy particularmente ducho en la materia, pero también porque, al igual que la mayoría de vosotros, he disfrutado muchísimo de películas históricas excelentemente recibidas por la crítica y público y han resultado ser tan poco rigurosas como el Napoleón de Ridley Scott. Por ejemplo, Braveheart de 1995, protagonizada y dirigida por Mel Gibson, de la cual el escritor John O'Farrell escribió una vez: no podría haber estado más fuera de lugar si se hubiera añadido un perro de plastilina al reparto y se hubiera retitulado William Wallace y Gromit. Entre muchas de las imprecisiones de Braveheart está el hecho de que jamás tuvo una relación con Isabela de Francia, que se borra cualquier indicio de su ascendencia de la alta burguesía de las tierras bajas, presentándosenos como un Highlander granjero marginado económica y políticamente, además de que la pintura de guerra que lleva en la cara era impropia de la época. Pero joder, ¡cómo mola la película! Por supuesto, si atendéis al perfil de estas alteraciones, todas ellas están destinadas a elevar el drama, a lograr imágenes más icónicas y, en definitiva, hacerlo todo más peliculero a costa de la precisión histórica. Otro ejemplo, JFK del año 91, dirigida por Oliver Stone sobre el asesinato del presidente Kennedy, con Kevin Costner como protagonista. Fue una peli súper bien recibida por la crítica y el público, pero de la que un crítico dijo que es una de las más atroces parodias de la historia que jamás se haya visto. Gran parte de las críticas provienen del hecho de que, con el comienzo de estilo documental y el uso de imágenes reales, la película parece presentarse a sí misma como factual y, por lo tanto, engaña de alguna manera al espectador. Por ejemplo, muchas de las pruebas de la conspiración son totalmente inventadas, incluida, de forma un tanto problemática, la falsificación de la confesión de David Ferry, interpretado por Joe Pesci en la película, en la cual acaba confesando toda la conspiración, algo que el David real nunca hizo. En este caso vemos cómo las imprecisiones persiguen de alguna manera establecer un relato concreto de un aspecto de la historia que a día de hoy sigue siendo bastante ambiguo. Otro ejemplo de película de acción histórica es Apocalipto de 2006, en la que también estuvo implicado Mel Gibson en la dirección, ambientada durante el Imperio Maya en Centroamérica. El tema constante de la película es la barbarie, con la cultura maya retratada a través de una lente occidental de salvajismo. Aunque la peli fue bien recibida, la representación de la cultura maya fue calificada por algunos expertos de ofensiva.
Julia Guernsey, experta en Mesoamérica precolombina, dijo sobre la película que hay muchos estereotipos raciales realmente ofensivos. Se les muestra como gente extremadamente bárbara cuando en realidad los mayas eran una cultura muy sofisticada. En cuanto a inexactitudes concretas, dijo que la película presenta una mezcolanza inexacta de arquitectura, con murales inexactos, rituales de danza falsos y otras prácticas históricas falsificadas creadas con la barbarie en mente. Como vemos, gran parte de los problemas de la precisión histórica de esta película tienen que ver con clichés y prejuicios occidentales sobre las culturas precolombinas y quizá con alguna suerte de sesgo ideológico encaminado a justificar la virtud de la llamada conquista de América. Y no solo en Napoleón, el tonteo de Ridley Scott con las imprecisiones históricas siempre ha estado ahí, como siempre lo ha estado para cualquier director que se os ocurra. Por ejemplo, en Gladiator, entre otras muchísimas inexactitudes, tenemos la brutalidad con la que se representan las peleas de gladiadores, cuando en realidad esta carnicería que vemos en el ruedo solía ser solo para que se enfrentaran prisioneros de guerra y criminales, mientras que los gladiadores eran más valiosos y por tanto estaban mejor protegidos. El profesor David Potter asegura que la mayoría de las peleas terminaban con la primera sangre o la rendición, no con la muerte, y también reveló que las peleas solían ser uno contra uno y no todos contra todos. En otro orden de imprecisiones, Komodo no muere en un duelo contra Máximo, sobre todo porque este último nunca existió, sino estrangulado en el baño por su amante. Aquí vemos que las imprecisiones en la representación de las peleas están claramente orientadas a aumentar la espectacularidad y la carga dramática de la narración. Pues bueno, esto ha sido la forma de hacer de Hollywood desde siempre, estableciendo tropos que se han enquistado en la percepción popular de la historia. Cosas tan aberrantes como que los vikingos iban por ahí con cuernos en la cabeza, o que los indios eran los malos, que las pirámides fueron construidas por esclavos, o que las ciudades griegas estaban perladas de templos, edificios y estatuas de piedra blanca. Por si tenéis curiosidad con respecto a esto último, resulta que los templos que se han conservado hasta hoy en día no representan en absoluto la arquitectura griega típica. Durante gran parte de la historia griega, las columnas y estatuas de los templos eran de madera y sus muros de adobe, pero solo sobrevivieron los templos de piedra porque eran más duraderos. Además, la mayoría de las estatuas griegas no se fabricaban en piedra, sino con metales como el bronce, pero a menudo se fundían con el paso de los siglos. La mayoría de los mármoles griegos que existen hoy en día son copias romanas de bronces griegos que ya no existen. Pero lo más sorprendente para los ojos modernos sería la paleta de colores de las antiguas ciudades griegas. Modernos análisis científicos han revelado que la arquitectura y las estatuas griegas se pintaban generalmente con colores brillantes que no sobrevivieron a los milenios. Las recreaciones modernas de los mármoles griegos, tal y como eran en realidad, podrían parecer bastante chillonas y kitsch a nuestros ojos en comparación con los torsos blancos que se nos han condicionado a esperar desde el Renacimiento. Así pues, lo habitual, lo normal es que Hollywood represente mal la historia, lo que no implica en absoluto que una película histórica perlada de imprecisiones sea necesariamente mala como película. Es más, me atrevería a decir que la mayoría de películas históricas alabadas por la crítica y el público contienen imprecisiones que horrorizan a los historiadores. Así pues, no. Mi problema con Napoleón no es que en realidad no disparara cañonazos a las pirámides, que no estuviese presente en la ejecución de María Antonieta o que nadie muriese ahogado en la batalla de Austerlitz. Ninguna de estas cuestiones las veo necesariamente peores que los problemas históricos de grandes películas como Braveheart, Pocahontas, Amadeus o Ben-Hur. Mi problema es que en ningún momento el personaje interpretado por Joaquín Phoenix me llegó a cautivar, me pareció un Napoleón desangelado, como desganado todo el tiempo, al que la vida le sucedía más que ser el mismo actor de su propio destino. No le vemos convertirse en general, y ya lo es cuando comienza la película, pero esto tampoco es problemático en sí. Pero es que de ahí lo vemos ascender a emperador casi más por reacción a las cosas que le suceden, las cosas que le ocurren alrededor, que por la iniciativa de la brillante mente de uno de los más grandes apostadores de la historia. Todas sus hazañas parece lograrlas más bien de forma pasiva, respondiendo a las peticiones que le hacen sus subordinados, más que haciendo cosas él mismo o tomando la iniciativa. Incluso su adquisición de condición de emperador parece responder a esta mecánica de pasividad. También cuando llega a la coronación resulta difícil comprender su estado anímico. ¿Está asombrado y excitado por el momento? ¿Está atontado y entumecido? ¿Está bajo los efectos de alguna sustancia letargante? Y es que en general, a mi juicio, la película falla en meternos en la mente del personaje, en generar alguna suerte de empatía que justifique el que queramos acompañarle en una serie de capítulos más o menos inconexos de su vida durante 158 minutos. Es como si Scott no quisiera hacer de su Napoleón el protagonista de su propia película. No se nos presenta como el héroe romántico del Napoleón de la película de Abel Gance de hace casi un siglo, ni se nos presenta particularmente como un villano o un antihéroe con un arco particular. No hay nada que nos lleve a alguna suerte de emoción, que haga que nos alegremos de sus éxitos, nos entristezcamos de sus fracasos o nos escandalicemos de algunas de sus decisiones más controvertidas.
¿Será que Scott quiere establecer una distancia entre el personaje y el espectador, persiguiendo quizá la idea de que Napoleón estaba demasiado por encima de los comunes mortales como para que mereciésemos acceder a su mente? Y eso a pesar de que se nos muestran momentos de su intimidad, pero más que lograr que empaticemos más con el personaje, nos convierte a los espectadores en una especie de voyeurs del emperador en calzones. Al final creo que lo que pasa es que la actuación de Phoenix interpretando a un hombre bastante raro hace que no entendamos por qué millones de personas lo considerarían como un dios y lo seguirían por miles a la batalla. No entiendo dónde se ubica el carisma que debería tener para lograr cautivar así a toda Francia, porque al menos lo que percibo en la interpretación de Phoenix es que la suya es una actuación extraña en la que manifiesta un Napoleón distante e inseguro. A mí personalmente se me hizo poco creíble que de la personalidad transmitida por Phoenix del personaje pudiese haber surgido el emperador Napoleón. Resulta complicado imaginarse que una persona como ese Napoleón pudiese comandar siquiera un escuadrón del ejército de salvamento. Es como si Scott y Phoenix hubieran obviado que la personalidad chispeante de Napoleón, su carisma y su capacidad de inspiración en los que le rodeaban fueran aspectos esenciales para llegar a ser quien llegó a ser. Por el contrario, nos presentan un personaje que tiene pinta de arruinar todas las fiestas, de ser un tipo más bien aburrido, sin una conversación interesante y que, más que fascinación y admiración, produce cierto rechazo y cierta incomodidad en el ambiente ante su presencia. Incluso su presunta genialidad en la batalla se nos muestra sin un proceso de desarrollo. No se nos ofrece ninguna aproximación a esta genialidad desde la elaboración y la planificación, sino que se nos muestra solo el resultado, lo que no hace sino contribuir más aún a la distancia que ya sentía con el personaje. Dicho todo esto, en el caso de este Napoleón de Ridley Scott, parece que el haber atendido a un mayor rigor histórico sí que habría resultado en una mejor película, pero no nos equivoquemos, esto no lo digo porque crea que una película de este tipo deba ser rigurosa con respecto a la historia. De hecho, ya hemos establecido que hay películas históricas buenísimas que en lo histórico son bastante cuestionables. Podríamos pensar que en esta película, como en los ejemplos de películas históricas que hemos visto antes, las alteraciones introducidas con respecto a la historia real, lo que vendría a ser el atentado contra el rigor histórico, buscarían mejorar el valor cinematográfico, aumentando el dramatismo, la espectacularidad, la tragedia del protagonista, etc. Sin embargo, en el Napoleón de Ridley Scott parece que todas estas alteraciones no solo no han contribuido a mejorar los aspectos cinematográficos de la narración, sino que los han empeorado. Parece que lo que quería Scott es que esta película fuese una tragedia, que representase a Napoleón como un hombre imperfecto que provocó su propia caída, pero entre la extraña actuación de Phoenix y la aparente obsesión de Scott con contradecir el consenso histórico prácticamente mediante el método de quitarle agencia sobre sus propias hazañas, Napoleón aparece en realidad como un hombre raro pero razonable que hizo todo bien y cayó por circunstancias ajenas a su voluntad, generando como resultado un personaje totalmente plano. Ni siquiera hay ninguna suerte de tensión real en ninguna de las escenas donde debería haberla. El hecho de que su historia sea conocida no exime a la narración de recibir un tratamiento cinematográfico adecuado, y aquí casi todo se soluciona de manera bastante anticlimática. Un ejemplo de cómo las alteraciones introducidas por Scott han arruinado la posibilidad de ofrecer momentos más significativos a nivel cinematográfico es cuando Napoleón regresa de su exilio de la isla de Elba. En la historia real, Napoleón retó al ejército que salió a su encuentro para interceptarle a que le disparasen. Imaginaos la escena. El comandante de dicho ejército ordena apuntar, y cuando grita ¡Fuego!, nadie lo hace. Sin embargo, Scott nos ofrece aquí, a cambio, a un Napoleón que gimotea algo así como que «os echo de menos», y todos se unen a él en una escena carente de toda tensión. Ridley Scott no debería volver a hacer nunca una película histórica, y no porque los aficionados a la historia no se lo fueran a perdonar, sino porque parece que tiene un resentimiento demasiado grande como para volver a hacer un Gladiator, y esto es algo que parece destilarse claramente de cómo responde a las críticas más o menos legítimas. ¿Acaso tú estuviste ahí? O a mí no me miráis echarle la culpa al guionista. En el pasado sus películas eran históricamente poco rigurosas, pero las inexactitudes las hacían más entretenidas o cinematográficamente relevantes. Hoy en día, claramente amargado por las críticas que recibió de los historiadores en otras ocasiones, parece que ha tratado de reventar todos los acontecimientos históricos que ha representado en Napoleón sin otra razón que la de pegársela a los historiadores. Pero en el proceso, en lugar de hacer su película más entretenida, divertida, espectacular o dramática, la ha hecho más aburrida y a sus personajes menos convincentes y, en definitiva, ha cosechado unas críticas muy pobres para lo que se esperaría de un Ridley Scott abordando al mismísimo Napoleón con nada menos que Joaquin Phoenix. ¿Cómo no podría salir bien? ¿Cómo es posible hacer una película sobre uno de los más poderosos apostadores de la historia, un apostador que se jugaba el destino de pueblos y naciones enteros y no transmitir la más mínima tensión o suspenso?
Pero es que ya no se trata solo de los acontecimientos históricos, sino del tratamiento de los personajes en general, porque como venía siendo habitual en Hollywood, la idea de alterar significativamente el perfil y el carácter de un personaje histórico era la de dotarle de mayor dramatismo y relevancia cinematográficas. Y en Napoleón, no solo es el personaje de Joaquin Phoenix el que recibe el golpe de gracia anticinematográfico de Scott, sino el resto de figuras históricas representadas en la película. Así, todos los personajes son mediocres. Josefina es una vulgar ramera, Francisco II es un gordo perdedor, Alejandro I es un femboy ingenuo y Wellington una caricatura remilgada y mojigata sacada directamente de la víbora negra. Y hablando de los demás personajes, resulta llamativo lo olvidables que son los secundarios, siendo casi todos ellos personajes de gran peso histórico, pero tratados en la película sin la menor relevancia cinematográfica. Parecen casi maniquíes rellenando las escenas. La falta de rigor del Napoleón de Scott no es aquí lo sorprendente, sino la razón de ello. Scott ha tomado uno de los periodos más épicos de la historia, con algunas de las figuras históricas más interesantes, y lo ha convertido intencionadamente en algo descafeinado, soso, con tantos y tan grandes acontecimientos para hacer una película realmente épica, y más de la mitad se desperdicia en una torpe relación con Josefina. Nadie va al cine a Napoleón para ver una comedia romántica, pero los trailers engañaron a los espectadores haciéndoles creer que sería una película de acción. Y hablando del ritmo, el querer abarcarlo todo obliga al cineasta a omitir capítulos importantes, a moverse por el resto con rapidez y a estirar el metraje, todo ello a la vez, generando la sensación de que es a un mismo tiempo una película pesada y apresurada. Quizá habría sido más acertado centrar la película en algún capítulo o aspecto particular de su vida. Bueno, permitidme recapitular. Tenemos la extraña interpretación de Phoenix y la forma de dirigir el personaje, que parece distante, abstraído, y más que el actor principal de su vida, parece un sujeto pasivo alrededor del cual suceden cosas. Tenemos que las clásicas alteraciones hollywoodienses a la historia original sirven aquí para exactamente lo contrario de para lo que en realidad se realizan. Restan espectacularidad y dramatismo, resultando en una de las películas más flojas de Scott. También tenemos que no parece haber realmente un argumento cinematográfico. La selección de capítulos de la vida de Napoleón no parece estar hilada de forma significativa, persiguiendo alguna suerte de arco transformativo del protagonista. En este sentido es una película sin película. En definitiva, nadie en la película importa, ni siquiera Napoleón. No hay nada en juego, nada que preocupe al público. Si al menos hubiese algún secundario al que poder aferrarnos como audiencia, un secundario al que las acciones o inacciones de Napoleón importasen para que el público pudiese identificarse con ello. Es que no puedo evitar comparar Napoleón con los otros más recientes largometrajes que he visto, El irlandés de Martin Scorsese y El asesino de David Fincher. Ambos, al igual que Scott, directores competentes consagrados con películas muy influyentes. Aunque se trata de registros absolutamente diferentes, ambas películas comparten con Napoleón el rol protagónico de un hombre que debe lidiar con las consecuencias de sus acciones de dudosa moral que le granjean enemistades que definen el arco de su vida o parte del mismo. Pero es que Scorsese y Fincher al menos ofrecen un asidero para que al público le importe lo que está pasando. ¿Cómo es posible que las pequeñas historias de dos asesinos despiadados me importen más y me resulten más atractivas que la del gran emperador que puso en jaque a Occidente? En el caso de Frank Sheeran, interpretado por Robert De Niro en El irlandés, tenemos una selección significativa de escenas de su vida encaminadas a justificar la brutal reflexión final, la amarga coda de la vida de una persona que nunca ha rendido cuentas por sus acciones y ahora se enfrenta al miedo a la muerte, que esconde realmente un miedo aún más poderoso, que es el de no ser amado por nadie, el de morir sin ser amado por nadie. Al final de su vida, Frank Sheeran está amargado porque se da cuenta de que perdió el amor de su hija de forma definitiva. Está acojonado porque se da cuenta de que este amor es ya inconquistable. Es a las puertas de la muerte cuando se da cuenta de que nada de lo que hizo valió la pena, de que su vida fue un error. Y esto está maravillosamente contado y transmitido con una fuerza brutal a través de las pocas escenas que Frank Sheeran comparte con su hija. Al igual que Napoleón, en El irlandés se nos da un enfoque biográfico, pero en este caso de la vida y obra de un funcionario y ejecutor sindical y su relación con el crimen organizado. Pero al contrario que en Napoleón, en El irlandés detrás hay una historia que es la que realmente apela a la emoción y conecta con el público, y aunque como audiencia esta historia no sea en principio clara o explícita, Scorsese te va dando asideros para que te importe lo que suceda hasta llevarlo todo a una reflexión final. Sin embargo, en Napoleón no entendí lo que se nos quería contar, es como que te quedas igual. Napoleón muere y no siento ninguna transformación, ningún aprendizaje, ninguna lección, ninguna reflexión. Si al menos Scott hubiese hecho como Fincher y su asesino y nos hubiese contado todo en primera persona desde dentro de la mente del emperador, podría haber resultado todo muchísimo más interesante.
Porque, joder, la peli del asesino es ciertamente muy lineal. Si cuentas la historia, ves que apenas hay historia. Un asesino a sueldo mete la pata en un trabajo. Debido a ello, sus contratistas le quieren eliminar, hiriendo de gravedad en el proceso a su churri, tras lo cual el asesino se pone manos a la obra con eficiencia quirúrgica para vengarse y eliminar la amenaza sobre él. Pues bien, si pensáis que esto es la película, estáis muy equivocados. La peli solo trata de eso superficialmente porque la chicha está en que el narrador es la mente del asesino. Son sus pensamientos y reflexiones en tiempo real lo que aporta valor a una historia por otra parte plana. Y que sea plana aquí es una virtud, porque da espacio para poder desarrollar el discurso interno del protagonista y que entendamos sus motivaciones o empaticemos con él a pesar de sus acciones. Imaginaos cuán poderosa habría sido esta fórmula en el Napoleón de Scott, si hubiésemos podido acceder de alguna forma a los procesos mentales de lo que al final se nos presentó como un personaje entre hermético y atontado. Para acabar, me voy a permitir apuntar algunas de sus virtudes. Tiene momentos genuinamente divertidos, ocasionalmente la cinematografía muestra al mejor Scott, tiene algunos buenos momentos en las batallas, la fotografía y la ambientación general son excelentes, destacando la coronación del emperador, que es muy de cuadro. Hay algunas buenas actuaciones, en particular de Vanessa Kirby, y poco más. La realidad es que para lo que debería haber sido la mágica conjunción de tres grandes nombres como Scott, Phoenix y Napoleón, el resultado fue bastante decepcionante. Bueno, pues esto es lo que os quería comentar de Napoleón. Espero que os haya gustado al menos el vídeo, compartáis o no compartáis mi opinión y ya me decís en los comentarios si queréis que le dé a otras películas como he hecho con esta, ¿vale? Venga, considerad suscribiros y dejarme un like y nos vemos pronto. ¡Chao! El show de Gabriel Inferti. ¡Ho, ho, ho!